Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión y en esta oportunidad tengo un invitado bastante interesante como especial del cual ya he ido a su canal de Despierta desde el tiempo. Tenemos aquí a William Matamoros que me llamó bastante la atención y lo he querido atraer en este espacio porque vamos a hablar un poco de la experiencia dentro de la religión, del cristianismo y sobre todo me interesa su opinión y su experiencia con respecto a pesar de que pasó de todo este sistema y se lo conoce bastante bien, pudo tomar los caminos de la investigación independiente, tanto así que tomó en la creación del canal del cual está activo en este momento y está en esas investigaciones, tanto las traducciones de Mauro Viglino, pero también tomando en cuenta la espiritualidad sin tomar esos extremos del ateísmo. William, bienvenidos al canal. Hola Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar en tu canal, que me hayas invitado. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del programa. Sí, bueno, me llamó la atención esa parte de tu experiencia personal cuando nosotros entramos a tu canal y observamos si te dedicas al tema, incluso ciertos temas que compartes con Salim, con respecto al tema de Yahvé, pero no has abandonado tus raíces quizás de valores más profundos del cristianismo. Crees en Jesús de Nazaret, crees en Dios, también a la par también yo soy teísta en esta ocasión, pero antes de entrar de lleno a esos temas, quisiera ir a los inicios tuyos, es decir, cuéntanos un poco de tu historia personal. Llevas ya, tengo entendido, más de 20 años o llevabas 20 años dentro de la rama del cristianismo y de alguna forma te conoces bien todo ese sistema dentro del cual puedes comprender por qué las personas optan esta religión, por qué les es difícil salir. Entonces, ¿cómo comenzaste tu trayecto personal en este caso de la espiritualidad? Bueno, primero tendría que contar un poquito de Sí, mi vivencia en Cuba. sí. Eh, bueno, yo nací en Cuba, como ya te he contado. Nací en la ciudad de La Habana y me crié dentro de una familia que su creencia principal, como la mayoría de todos los cubanos, en ese momento, en aquella época, yo nací en el año 73, y en aquella época lo más que se miraba o la creencia principal era la santería. Ok, Entonces, yo me crié dentro de una familia santera, sí. pero yo nunca fui practicante. Yo era un niño, yo iba a las fiestas de santo y lo que más me gustaba era la comida. Entonces, los dulces, que Ah, era lo que se claro. hacía en ese tipo de fiestas. Entonces, no era, o sea, no, nunca llegué a ser un practicante. Mi papá se va de Cuba en el año 80 en un éxodo masivo que se le llamó el éxodo masivo en Mariel. Y eso fue en el año 80, en el año 94, él decide sacarnos. Ya él vivía en este tiempo, vivía en Honduras, tenía su familia allá, y me lleva para Honduras. Entonces, allí en Honduras es que escucho por primera vez hablar de Jesús En Honduras. en Honduras. Yo tenía 21 Imagina. años. 21. Tenía 21 años cuando escucho por primera vez hablar de Jesús, porque en Cuba una vez escuché a mi abuela decir Jesús, y en las misas espirituales donde yo iba, en casa de mi bisabuela, ahí en La Habana, miraba de que ponían una mesa con un mantel blanco, 7 vasos de agua, pero en el centro ponían un vaso de agua con un crucifijo, pero yo no sabía quién era ese, no tenía ni idea. Pero una vez escuché hablar a mi abuela y decir el nombre de Jesús, y cuando yo le pregunté que quién era Jesús, no me supo responder, Claro. ¿verdad? Por lógica. Entonces, cuando llego a Honduras, eh, bueno, sí, había escuchado con los testigos de Jehová que hablaban, pero el testigo de Jehová en aquella época que hablara de la Biblia, lo veías hoy, mañana no lo veías, ¿verdad? Entonces, porque en Cuba, en aquella época, mm, manejar una Biblia o hablar de la Biblia, eso era propaganda enemiga y, y era un delito. Entonces, cuando llegué a Honduras, eh, en el trabajo donde estoy, en un taller de mecánica donde estaba trabajando, había un testigo de Jehová y él me invitó a Mm, ir al Salón del Reino. Y me gustaba esa onda porque, tú sabes, el atalaya, los dibujitos, las historias que te cuentan, los pastos, los animales y uno viviendo en el futuro con los animales y todo eso, se me llenó la cabeza de ilusiones y de esperanza y de verdad me gustaba. Hasta que por
cuestiones de trabajo me fui a trabajar a una ciudad que se llama Gracias Lempira. Y en esa ciudad, una ciudad bastante cerca de la frontera con El Salvador, conozco a la que fue mi primera esposa y ella era cristiana. Ella me empezó a hablar de Jesús. Ella fue la que me empezó a hablar de Jesús. Y cuando nos casamos y nos fuimos a vivir a Tegucigalpa, después de pasar tremenda situación económica durísima donde tuvimos que comer hasta de la basura, alguien llegó y una muchacha llegó y nos invitó a ir a su iglesia. Pero a mí me gustaba más lo de los testigos de Jehová por los muñequitos que miraba en las revistas. Y entonces, sí, en ese entonces, la que era mi esposa, empezó a ir a la iglesia, a la evangélica, y yo seguía yendo, empecé a ir al Salón del Reino, y por ahí estuve como 6 meses yendo, hasta que ya, al final, me llevaron a la iglesia Avance Misionero, que quedaba ahí en Tegucigalpa, y ahí empecé a servir en la alabanza, porque como yo te conté una vez, yo soy músico, y en ese tiempo tocaba guitarra, tocaba el piano, el bajo, cantaba. Entonces aprovecharon el talento que tenía en ese momento y empecé a trabajar en el Ministerio de Alabanza, y así estuve. Pero yo tenía el problema de drogas, alcohol. Yo en el año 97 comencé a trabajar en la cervecería hondureña, y ahí se me complicó la vida con la bebida. Claro. Pero yo seguía yendo a la iglesia porque de cierta manera, no sé si muchos lo podrán entender, porque la mayoría de la gente lo primero que hace es juzgar a primera vista. Pero de cierta manera, a pesar de que yo tenía mis vicios, de cierta manera yo amaba a Jesús. Yo amaba el hecho de que sabía de que Él era mi Salvador y todo lo que te meten en ese momento dentro de la iglesia. Y yo quería cambiar, pero había una fuerza más fuerte dentro de mí que no me permitía, y así estuve por muchos años, hasta que en el año 2004, después de una sobredosis, entonces, que casi me muero, entonces mi vida llega a cambiar. Es donde llega a cambiar. Empiezo a tomar las cosas un poco más en serio y empiezo a servir en la iglesia pentecostal en San Juan Intibucá, allá en Honduras. Y ahí empecé muy bien. La agarré, lo tomé muy en serio. Era el director de alabanzas, les enseñé a los muchachos que estaban ahí, porque ellos tocaban música un poco más viejita, y yo les enseñé a llevar ritmos más modernos a la iglesia. Actualizaste. A actualizar y sin saber, a manipular con la música la mente de las personas. Sí lo llegaste a notar, sí, eso sí es cierto. Hay una psicología atrás de ciertos ambientes y atmósferas dentro del cristianismo. Con ciertos sonidos, a través de la música de alabanza, los llevaba o los tratábamos de llevar a un éxtasis, a un tope, con las danzas y con los tipos de canciones, porque nosotros decíamos que eso era lo que hacía y que se llenara de unción, todo falso. Y con las de alabanza, las de adoración, los llevábamos también a que entraran en un estado donde decíamos de que estaban delante de la presencia de Dios, pero realmente ya con el tiempo en este camino te das cuenta de lo que realmente está sucediendo, que está habiendo una conexión con seres que no son primeramente ni de este planeta y están en otra dimensión alimentándose de la energía que las personas dentro de las iglesias, dentro de estos lugares, desprenden a través de lo que sienten de sus emociones, ¿verdad? Entonces, bueno, estuve por mucho tiempo dentro de esta iglesia hasta que llegó un momento en que yo quería salir afuera, a dar a conocer lo que las canciones que yo cantaba, y se me empezó a prohibir. Se nos empezó a prohibir, nos decían de que no necesitábamos salir a cantar afuera, que todo era dentro de la iglesia, y eso no me gustó, y me empecé a apartar un poquito, porque yo quería más mi propio grupo musical para empezar a llevar mis canciones a otro lugar, a otras personas, y armé un dúo con otro muchacho de ahí mismo de la iglesia que se llamaba Sin Fronteras.
y con ese dúo recorrimos casi todo el país y nada, no fue bien. De cierta manera creíamos que estábamos haciendo el bien con lo que hacíamos, hasta que ya en el 2012 no aguanté ya no aguantaba ni la situación dentro del pueblo, las críticas, todo, la iglesia se me volteó encima, entre problemas personales con mi matrimonio y todo, decidí venir aquí a los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos conocí a una muchacha, me enamoré, y mi matrimonio, que ya era un desastre en Honduras, imagínate, entre una cosa y la otra, la vida también aquí se me complicó, pero seguí yendo a la iglesia. Siempre buscaba un lugar donde refugiarme. No sé si me entiendes. Sí. Porque creía que era lo que yo necesitaba, lo que necesitaba mi espíritu. Y siempre busqué un lugar donde refugiarme, donde servir, hasta que llegué a Nebraska. En Nebraska, llevando un día, una mañana a mi esposa en ese momento al trabajo, escuché un audio de Descubriendo, que fue el que disparó todo lo que yo necesitaba conocer. Empezó a responder, ese audio respondió muchas de las preguntas que yo por muchos años tuve dentro de la iglesia y que nadie podía responder, porque lo único que me decían era, hermano, en algún momento Dios va a responder sus preguntas cuando estemos en el cielo, delante de Él en adoración. Y no, yo las respuestas las necesitaba en la vida. En vida. Claro. Eso era lo que yo necesitaba. Y a través de este audio Descubriendo, empecé a tener respuestas. Y me puse en contacto con Neil Barrios, y mira que hicimos tremenda amistad, y a partir de ahí mi vida cambió. Empecé a buscar por mi propia cuenta y empecé a darme cuenta de que las cosas no eran como nos las habían enseñado, que realmente habíamos sido engañados, pero no teníamos la culpa. Nos metieron el golazo ese, pero no teníamos la culpa, ¿verdad? Claro. Pero a partir de entonces empecé yo a hacer mis propias investigaciones, empecé a estudiar más la Biblia y las cosas cambiaron para mí. Quisiera, antes de entrar, esa sería como que la segunda etapa de la conversación. Antes de entrar ya en esa segunda etapa, quisiera ir 2 pasos atrás, todavía en el episodio que estás dentro de en el tema del cristianismo, y es en el tema de que sí, de alguna manera, a pesar de que te estabas alejando, vos sí estabas buscando quizás refugio o yendo a algún tipo de iglesia, porque quizás eso fue lo que te pudo haber salvado de algo peor en su momento, y relacionabas emocionalmente el hecho de una iglesia, el hecho de un grupo, el hecho de una actividad como que te alejaba de los malos pasos. De alguna manera, dentro de esos 20, 22 años, además de eso, tuviste tú o tus compañeros testimonios personales que los relacionaban directamente con Cristo, con la Biblia, con ese tipo de cosas, los famosos testimonios bíblicos del cual se aferran más a la fe. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, claro que sí, que uno dentro de la vida del cristianismo hay muchas personas que dicen, bueno, pero los milagros se ven. Ajá. Uno dice, sí, los milagros existen, pero no es porque realmente los haga Dios. Y ahí es donde vamos a caer ahora. Ok. Hay mecanismos que se activan, le podríamos llamar fe, le puedes poner el nombre que tú quieras, pero hay mecanismos que se activan dentro de uno. Y si uno está enfermo, bueno, hay que ver ejemplos claros dentro del mismo documento bíblico, cuando, por ejemplo, el centurión llega y le dice a Jesús, yo soy un hombre que da órdenes, y yo le digo a mis soldados, ve aquí o ve allá, así que no necesito que tú vayas a mi casa, necesito que solo des la orden, y yo sé que mi siervo se va a sanar. Jesús le dijo, tu fe, no he visto otra fe como la tuya, ve que tu siervo será sano. O sea, hay mecanismos que se activan y la sanidad ocurre, o el milagro ocurre,
pero no es porque venga un Dios y haga el milagro, es porque es uno dentro de uno, es que se activan esos mecanismos. Y hay una parte dentro de la lógica que habla sobre este tema, sobre esos mecanismos que se activan que son los que hacen a uno sanarse, hacen cambiar a uno también de forma de vida. Entonces, eso quiere decir que el ser humano, independientemente de su creencia o de la iglesia de la que va, todos tienen un poder interior. Es decir, algo que después, para bien o para mal, se le acredita a la fe de turno, a la iglesia de turno, al pastor, al gurú, al libro de turno. Y como que puede ser que sin querer se quita el poder personal y se lo acredita a un tercero. Ese sería el principio de idolatría, tengo entendido. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿por qué sucede esto? Ajá. Sucede porque es necesario dentro de la religión mantener una especie de dominio sobre el ser humano. Si es Dios el que te sana y tú no puedes hacerlo, entonces tú vas a estar siempre dependiente de un Dios o dependiente de que tu pastor ore por ti para que tú puedas ser sanado. O sea, siempre va a haber un intermediario dentro de Ok. un intermediario. Eso te limita a ti como ser humano. El cuerpo es una máquina perfecta, una máquina que también se sana, una máquina que se transforma sola. ¿Qué es lo único que puede hacer esa transformación? Nuestro pensamiento. Si nosotros pensamos o nuestros pensamientos son negativos, ese pensamiento a través de ciertos químicos que son expulsados a través del mismo pensamiento, Ok. se riega por toda la sangre, porque para eso está el hipotálamo, para expulsar, convertir los pensamientos en químicos, y estos son llevados al corazón y el corazón sellándolo en las células con cada latido. Si nosotros pensamos negativamente, nos enfermamos, pero si nosotros cambiamos nuestro pensamiento, Ok. nosotros empezamos a ser sanos. Y eso no quiere que lo sepa tu pastor, no quiere que lo sepa tu líder, porque quieren de que siempre estés siendo dependiente. El mismo Jesús dijo: vosotros haréis cosas mayores que las que yo he hecho. Pero no, es mejor creer que Él es el único que lo puede hacer. Y en eso es donde hemos caído la mayoría de los que estuvimos dentro de la iglesia, y por eso no crecimos. Siempre fuimos dependientes, ovejas dependientes. Me hace recordar porque la religión siempre ataca los principios metafísicos, los principios del hermetismo, estos principios que precisamente hablan de que el pensamiento es una de las principales leyes en el universo, del cual es el reflejo. Entonces me hace recordar también otro versículo bíblico, que es lo que más adelante te iba a plantear, el hecho de cómo usar los mismos versículos bíblicos para demostrar estas cosas a las personas, y una de ellas es como que Jesús dice: oren como que si ya se os hubiera concedido. Y eso está ahí en la Biblia, hermano. Es decir, y después creo que Mateo habla de que les sirve repetir oraciones vacías como letanía. Si ya Exacto. Dios sabe lo que tú quieres antes de abrir la boca, mejor busca el reino ante las cosas materiales y lo demás por añadidura. Entonces, todo ese tipo de cosas me emociona un poquito porque realmente va acorde a lo que estás explicando. Y para Exacto. rematar lo de Lucas 17:21, el reino no se puede señalar porque está dentro de vosotros. Exacto. Entonces, Aunque nos enseñaron a mirarlo afuera, a buscarlo fuera, ¿y ¿verdad? por qué ocurre ese fenómeno? A pesar de que para nosotros puede ser muy claro todo este tipo de cosas que lo podemos resumir en 5 minutos. Porque mira, eh, nosotros tenemos que, ahora que estamos fuera de este ambiente, tenemos Ujú. que enseñar. Bueno, yo en mis videos, yo trato de enseñarles, mis videos están básicamente dirigidos a los cristianos, ¿verdad? Ok. Lastimosamente es totalmente rechazado mayormente por los mismos cristianos, a pesar de que está dirigido hacia ellos. ¿Por qué? ¿Por qué está dirigido a ellos? Porque mi intención es de que ellos dejen de estar creyendo lo que dice el pastor. Nosotros, cuando yo estaba dentro de la iglesia, yo decía: si mi pastor
me está hablando y me está diciendo tal cosa es porque él sabe lo que me está diciendo. Entonces yo miraba a esa persona de autoridad parado frente al púlpito y decía, Ok. él sabe lo que está diciendo. Entonces, puse toda mi fe en lo que él decía. Y así es lo que ha hecho la mayoría. Y ahora podrá venir a decir cualquiera, no, yo creo más en lo que dice la Biblia. No, pero es que no leen la Biblia tampoco. Porque no hay una costumbre de leer la Biblia. Hay una costumbre de que tú vas, escuchas y confías en lo que el pastor o el líder te dice a ojos cerrados. Y aquí que nadie venga a decir de que no, que yo soy diferente. Todos lo hemos hecho. ¿Cuándo es que cambiamos? Cuando nos damos cuenta de que hemos sido engañados. Y entonces decidimos mirar, leer y buscar por nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que sí, que nos golearon. Sí, me hace recordar una vez un cristiano que me dijo, mira, a ti no te importa qué hace el pastor con el diezmo. A ti lo que te importa es tu deber con Dios. Entonces como que el sistema y el planteamiento discursivo está precisamente para seguir perpetuando este tipo de mecanismos. Y me llama también la atención el tema del lenguaje bíblico. El hecho de que tu canal está en un lenguaje del cual lo puedes escuchar, así como en su momento tú, siendo cristiano, te pudo resonar ciertas palabras, en este caso del programa Redescubriendo, y ahí continuaste el camino y tuviste como que ese tipo de lenguaje y discurso puede funcionar a otras personas que estaban en la misma posición en la cual yo estaba en esta oportunidad. Entonces, aquí viene como que mi segundo o mi cuarto planteamiento, y es el tema de que, ¿por qué? Aunque ya lo respondiste en parte, pero quiero que te amplíes un poco más. El por qué usas la Biblia todavía. A pesar de que, por ejemplo, ya hemos compartido materiales como ya bien sabido Mauro Biglino, que hace traducciones con respecto a ciertas palabras, que si bien no es toda la Biblia, pero esas palabras clave, Elohim, Yahvé, el Shaddai, etcétera, 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 cambia completamente un panorama hacia incluso un contexto extraterrestre. Que si bien Mauro Biglino no toca el tema de la espiritualidad, tanto tú como yo sí vamos un paso más allá y sí abordamos el tema espiritual. Entonces, para que puedas ampliar un poquito más, ¿por qué sigues usando la Biblia y por qué no la rechazas como también muchos lectores que al final dicen, yo no voy a leer más la Biblia, yo voy a seguir otros caminos porque ya esto es una falsedad? Ok, ¿por qué no he dejado la Biblia? La respuesta es fácil. Aquí en Occidente, el único documento que tenemos a mano para conocer a Dios es el documento bíblico. Entonces, si yo quiero llegar a aquellas personas que están dentro del mismo lugar de donde yo salí, necesito usar el mismo documento, porque a pesar de que es un documento que es un plagio de un documento que es otro plagio de otro documento, sé de que también se esconden verdades que no han podido ocultar, como por ejemplo Isaías capítulo 13 versículo 5. Te dice el origen el origen de donde procede Jehová. Dice, viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Entonces, vaya. te Sí. está diciendo, viene de lejana tierra, ahí va a aparecer algún cristiano que te va a decir, no, sí, pero te está hablando de otra nación. No, ahí no está hablando de nación. Porque si sigues leyendo, dice, de lo más lejano, esa versión que tienes puesta, no sé qué versión es. Seguramente está mal traducida. Sí, como todas, pero bueno, si lees, Sí. Si lees la de la Reina Valera, que es la que yo uso porque es la más Claro. común, la más manipulada, pero también la más común, ahí lo dice, viene de lejana tierra, de lo más lejano de los cielos o lo más postrero de los cielos. Aquí está de los más postreros de los cielos. ¿Y Sí. qué cosa es? ¿Qué es lo que hay allá afuera? ¿Una cúpula? No, allá afuera hay planetas, ¿verdad? De lo postrero de los cielos. Una tierra muy lejana en lo más lejano de los cielos. Viene con los instrumentos de su ira. ¿Para qué?
a pasarte la mano. Ahí mismo lo dice el texto. Para destruir toda la tierra. ¿Y qué dijo Jesús? ¿El ladrón solo viene a qué? A asaltar, ¿A qué más? a robar A destruir. y a destruir. Ahí está el ladrón, el que nos ha robado la espiritualidad. Ese es el verdadero ladrón. El que nos presentaron o se presentó o nos los presentaron, porque realmente Roma fue quien presentó al Dios de Israel, nos los metió a todos nosotros como el Dios universal. Entonces, ese es el verdadero ladrón, ese es el verdadero asesino que viene a destruir, a hurtar y a matar. Fíjate, me hace recordar el texto que voy a compartir en este momento, el famoso texto del cual muchos partimos, y es el tema de Juan 8:40, que es una de las denuncias más famosas que Jesús hace, que dice, si vuestro Padre fuera Dios, hubiera creído en mí. Todo este texto que ven en pantalla, pero procuran matarme. A mí, hombre, que os he hablado de la verdad, lo cual he oído de Dios, y esto no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo en este caso. Nosotros no somos nacidos de fornicación, le dicen los doctores de la ley. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis. Pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en el 44 dice, si vosotros sois vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, en él la verdad, porque no hay verdad en él, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué si los doctores de la ley a rajatabla se leían la Torá y las escrituras, no era este mismo Dios del mismo Dios de Jesús del cual estaban hablando? Y Jesús hace la denuncia pública de que hay distintas vertientes del cual están adorando, que es distinto al que representaba a Jesús en ese momento. Entonces él dice, homicida desde el inicio. Ya mostraste el texto de Isaías. Es decir, si ponen la competencia ahí entre Yahvé y el supuesto diablo, quién fue quien mató más, Yahvé se lo lleva y se lo arrasa. Entonces, aquí yo quiero hacer el puente a la siguiente pregunta, y es precisamente quién es Yahvé para ti en las investigaciones y sobre las bases bíblicas. Aquí existe una tremenda base bíblica con Isaías. Ya aporté el tema de Juan 8:40, pero ya ampliando la pregunta y lo que es investigado, el famoso tema de Yahvé y por qué puede resultar choqueante el tema de que Yahvé no es Dios. Cuando esto lo tenemos aquí cincelado en el subconsciente, ¿cómo despejarnos de esa idea, como William? Ok, mira, este tema, aquí donde vamos a caer, a muchos van a, bueno, mejor les digo, siéntense para que no se caigan para atrás. Ok. Pero, ¿quién es Yahvé? Muy fácil, es Caín. Así, nos los metieron por Dios, pero Yahvé es el mismo Caín. Si voy a tratar de no usar otro texto que no sea la Biblia. Ok. Voy a tratar de no usar otro texto que no sea la Biblia. Pero, cuando a Jesús, ahí en ese texto que tú acabas de leer, le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, nos enseñaron de que era porque se denunciaba o se había la bola regada de que María había tenido una relación con un centurión y que Jesús no era hijo de José, ni era hijo de Dios, sino que de un centurión. Como dicen en Honduras, eso es paja. Igual aquí. Eso es paja. Era porque ellos mismos, los judíos, saben de que en el Edén, donde había muchas parejas, no era solamente Adán y Eva, el hombre y la mujer que nos mostraron. Habían muchas parejas porque ahí el mismo texto bíblico lo dice en Génesis capítulo 5, versículo 2, que el nombre de ellos, hablando de todos los seres humanos, era Adán. Adán, vamos a aclararlo aquí ahorita para poder caer en el tema. Adán es una palabra hebrea que solamente significa hombre, humano o especie humana. No es un nombre propio, jamás. Dentro del grupo de parejas que habían en este laboratorio llamado Edén,
hay una pareja que es la única que les interesa a los judíos, y es la pareja de la que se habla en el documento bíblico, que al final es la que va a dar a relucir lo que es el pueblo de Israel. Las demás parejas no interesan, solamente interesa esta en específico. Esta mujer fue violada, la mujer de esta pareja, y pero ¿por quién fue violada? Fue violada por un Elohim. Claro, la Cualquiera. serpiente alegóricamente. La serpiente alegóricamente, ¿verdad? Pero que en otros documentos es llamado el primer gobernante. Dice, esta mujer tuvo 2 hijos. Por eso es que en el capítulo 4, creo, de Génesis, ella dice, he concebido varón por parte de Jehová. Nombre que tampoco debería ir ahí, porque la palabra Jehová debería aparecer, según la Biblia BTX 4, dice en su pie de página, dice, el nombre Jehová o Yahvé debe aparecer a partir de Éxodos capítulo 3, versículo 15. Antes hay que eliminar ese nombre porque no debería haber existido. Entonces, tiene 2 hijos que eran gemelos, y lo dicen muchos documentos, incluyendo documentos de los musulmanes. Y bueno, ya se sabe, Caín mató a Abel, ¿verdad? Caín es expulsado por el Elohim, que era el Elohim que los estaba protegiendo, es expulsado a otro lugar. Dice que él se mueve a la tierra de Nod, donde conoce a otra mujer, a una mujer. Allí crea su propio reino prácticamente y construye su ciudad. Y desde entonces no se habla más de Caín. No hay genealogía donde es una persona que no tiene muerte. En su genealogía no aparece la muerte. Luego, en el capítulo 5 del Génesis, dice de que Adán tiene un hijo, el cual sí es a su imagen y su semejanza, lo que te da una referencia de que los 2 anteriores no lo son, ¿verdad? Y Okay. este hijo, ya dice, y Adán vivió 130 años y engendró a Set a su imagen, ¿verdad? A partir de ahí es que comienza la línea de lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, ¿verdad? A través de los patriarcas y todo esto, pero que ya es otra historia. Entonces, Caín, teniendo o compartiendo el patrimonio genético de los mismos Elohim, los cuales, según Enrico Baccarini, estos Elohim pueden vivir entre 35,000 a 45,000 años, hay una gran posibilidad de que todavía aún esté vivo y se haya convertido en lo que hoy conocemos como el Dios de Israel. Yo sé que me pueden estar echando con el rayo ahorita, pero hay que leer nada más y ahí está. Lo que pasa es que como no tenemos esa costumbre de leer, por eso pensamos de que está hablando, o sea, en este caso yo estoy pendejeando, pero no, hay que leer, solamente es eso, definitivamente. ¿Y cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando Moisés le pregunta, bueno, Señor, y si esta gente me pregunta, ¿quién eres tú o cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Entonces, si es así, si Moisés todavía en el Éxodo no sabía cuál era el nombre, ¿por qué aparece en Génesis? ¿Me entiendes? Ahí te puedes dar cuenta de las manipulaciones, ¿verdad? Claro. Y el nombre ni significa yo soy, como nos lo pusieron en las traducciones, no significa yo seré, como también hay algunos que aluden de que puede significar eso. No, el nombre de Yocheved Hayes es un nombre o una frase que se le da a este personaje en tercera persona. Si quieren ampliar un poco más sobre este tema, pueden entrar en mi canal. Ahí tengo un programa que se llama el origen del tetragramatón. Ok. Y ahí hablo conforme a todo esto y especifico bastante claro qué significa cada letra y en qué tiempo está. Y esta palabra de Yahvé está en tiempo futuro en tercera persona. O sea,
el pueblo le llamaba Él será. ¿Y Ok. quién será? Bueno, ahí tengo un programa que se llama El Anticristo ya tiene nombre. Bueno, por ahí pueden, ahí se Re- hace el enlace. recordemos que la idea de traer invitados es para que hacer una pincelada en la entrevista y pueda ingresar en el canal, en este caso de William Matamoros, es Despierta, este es el tiempo, lo puedes conseguir en YouTube y precisamente él toca a profundidad todos estos temas que estamos tocando aquí en pequeñas pinceladas. Y William, me hiciste recordar dos cosas. Primero, a tu pregunta es, ¿por qué el nombre de Yahvé está en el Génesis y en el Éxodo apenas está teniendo protagonismo? Recordemos que entre el menos 500 antes de Cristo la trae el protagonista Esdras después del exilio de Babilonia, que se hizo la reestructuración de todos los escritos de las historias de Israel, de cual en realidad también tomaron de las tablillas sumerias para crear el Génesis y todo este tipo de cosas. Y lo que explica en parte de lo que yo manejo la información de Mauro Viglino es que ellos no se encargaron de hacer un relato histórico. Lo que se encargaron fue realzar a su Dios Yahvé por encima de los demás y quedar Israel como protagonista especial, como la niña de los ojos de Dios, en este caso de Yahvé. Entonces, claro, a veces parece como que hubo unas contradicciones, que de repente hay esas alteraciones de tiempos de algunas que otras palabras, y ahí entra, por ejemplo, una gran posible explicación de por qué a veces, por ejemplo, vemos al principio, en el principio Dios creó, entonces hay un verbo en singular que es crear o hará, pero también acompañado de un plural demasiado extensamente explicado, que es Elohim, y entonces, pero ¿por qué hay un singular con un plural? Se explica porque hubo una reestructuración de la Biblia donde se encargaron de desaparecer lo que sería el politeísmo o esa aparición de otros dioses y quitarle ese protagonismo que antes había bastante y querían realzar el nombre de Yahvé precisamente desde la reestructuración de Esdras. Y segundo, a lo que me estaba explicando es que esa manipulación se ve reflejada en lo que dice Jeremías 8:8. Ciertamente la han cambiado en mentira, en la mentira por la pluma mentirosa de los escribas. Ese texto, así como me marcaste Isaías, Es una espada de doble filo también para el mismo cristiano. Claro, es decir, ok, pero ¿a qué texto se refería Jeremías? Precisamente los que estaban leyendo estos autores de la ley y precisamente lo que nosotros hemos arrastrado de estos textos. Entonces, Jeremías precisamente estaba demandando lo que está representando esos autores de la ley como palabra de Dios. Entonces, como un profeta puede hacer demandas de un texto que se supone que es sagrado. Entonces, ¿puedes ampliarnos un poquito ese texto, por favor, con respecto a Jeremías 8:8? Mira, tú explicabas de que en el tiempo de Esdras fue reestructurado toda la historia, o fue creada. Fue Sí, como creada, el texto que se en la... fue Sí. creada, fue creada la historia que hoy conocemos y que nos hacen creer de que, por ejemplo, el Pentateuco lo escribió Moisés, Ajá. ¿verdad? Pero cuando tú te pones a leer a profundidad, te das cuenta de que Moisés habla de su propia muerte. Entonces, ¿cómo él mismo puede haber escrito y haber dicho que lo haga? O sea, hablar tantas cosas, ¿verdad? Eso, caramba, no somos niños de 5 años, solamente tenemos que leer, ¿verdad? Y esta gente crea una historia a partir de la época de Esdras, después cuando salen del exilio de Babilonia. Ok. Creo que es esa época. Entonces, es donde bueno, es más, quien en ese momento recibía más adoración era Acera. Estaba por encima del mismo Dios Yahvé. Y lo que hace Esdras es mandar a cortar cabeza a todas las estatuas de Acera para poder centrar y poner en el trono de la adoración a Yahvé. Y ahí mismo está, en los textos están. Si quieren ampliar un poquito más, y ahí disculpa que le esté haciendo propaganda a mi canal, pero ahí tengo el video que se llama Acera, la esposa de Jehová, ¿verdad? Entonces, donde lo explico con mucha más profundidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jeremías sabe de que ha habido una manipulación.
que hay una mentira escrita que se ha dado puesta o se le está dando órdenes a un pueblo, se les está restringiendo de libertades a un pueblo, supuestamente porque es palabra de Dios lo que se escribió, lo que hicieron los escribas. Y él lo sabe, y él hace este tipo de denuncia. Y el pueblo está siendo asesinado, está siendo por supuestas leyes que ni siquiera le fue dada por Jehová a Moisés. Estas leyes son una copia de el rey Mojarrabi. No sé si a él, de Babilonia, a él fue el que se les dio estas leyes. Y lo que hace es, los escribas judíos copian esto y hacen creerle a su pueblo de que es las órdenes de Jehová dadas a Moisés, pero en realidad estas leyes fueron dadas por el rey, el dios, ¿cómo es que se llamaba? Ya se me olvidó el nombre de Quemos. Ok, Quemos. Dada al rey Mojarrabi, creo que es como se llama, ¿no? Sí, me suena. No, y ahí está hasta la piedra de Mojarrabi, donde están las leyes. Que es una piedra negra, exacto, que es una de las primeras donde están las leyes, claro. Sí, estas leyes fueron dadas aproximadamente 1800 o 1700 años antes de que se escribiera el Génesis. El Génesis que fue escrito en el tiempo de Esdras, ¿verdad? Okay. Hay que hacer entender esto también a las personas. No es como nos contaron, no es como nos dijeron, realmente no es como nos dijeron. Tenemos en las manos un libro que está más, ahí está, ahí la tienes. Es ahí donde están los verdaderos 10 mandamientos, en esa piedra. Claro. ¿Verdad? Y ahí la imagen se les está entregando, hay un personaje que le está entregando algo en la mano al otro, y esas son las leyes. El código de Hammurabi, el código de Hammurabi. De Hammurabi, ¿ves? Sí. Entonces, realmente es lo que yo te digo. Ahora, ¿cuál es el papel de Jesús en este planeta? El papel de Jesús no es venir a hacer a morir por nuestros pecados. Eso es un invento de Pablo. Yo admiro a Pablo por muchas cosas, porque creo que fue el único que pudo entender la obra de Jesús, porque ni siquiera sus propios discípulos entendieron nada. Tenían tanto el judaísmo metido en la cabeza que no pudieron entender nada. Hicieron tremenda mezcla. Pablo tiene que hacer manipulaciones también, porque imagínate, él también de cierta manera era judío y él quería meterle las enseñanzas de Jesús a la gente tan profundamente en la cabeza que tuvo que usar estrategias engañosas, y eso es lo que ha sucedido. Pero Pablo, cuando dice de que Jesús murió por nuestros pecados o lo deja entrever, no, Jesús no vino a morir por ningún pecado de nadie. Jesús vino a traernos un mensaje y a decirnos, primero hacer la denuncia dentro del mismo pueblo impostor, ¿verdad? El llamado pueblo escogido. Él vino hasta ahí y por eso les llamó serpientes, les llamó víboras, les dijo lo que les tenía que decir. Y es por esto que lo asesinan. Aquí no hay sacrificio. Aquí lo que hubo fue un asesinato por parte de Roma y por parte del Sanedrín. Lo que pasa es que al decir de que fue un sacrificio del padre usando a su hijo como sacrificio, claro, le quitan de culpabilidad el asesinato que cometió Roma y que cometió el Sanedrín judío. Claro, y de alguna manera, si uno le pregunta a un judío y está en la misma Torá, te señala, si no me equivoco, a Ezequiel o otro texto que es como que los hijos no van a heredar los pecados de los padres, y eso está en la Torá, es decir, en el Antiguo Testamento. Entonces eso de pecado original no estaba en la mentalidad judía, y es por una de las cuales rechazan a Jesús como Mesías, pero dentro del concepto que quiere implantar el cristianismo. Entonces yo quiero, ya entrando, ya que mencionas a Jesús, es porque fíjate, siempre cuando entramos a estos temas de las traducciones, la Biblia, esto y aquello,
siempre nos vamos por la parte literal. Y es perfecto, es decir, eso nos ayuda mucho a delastrar quizás la mentira del trigo, la cizaña con respecto a la tradición y la historia. Pero, no sé si coincides conmigo, todavía falta ese como un 50%, porque aunque uno haga el trabajo de delastrar las malas traducciones, eso sigue siendo un trabajo mental. Y la espiritualidad no es intelectual, no es algo que tenga que ver meramente de la mente, porque es también una vivencia. Y por más que sea hacer estos trabajos de traducción, es el inicio, pero no nos trae enseñanzas de vida, no nos da esa parte poética de la vida, el cual puede ser acompañado con una espiritualidad. Y Jesús de Nazaret viene ahora a ser el protagonista de esta conversación, de esta parte final, que es como que el eje espiritual de cómo llevar ahora. Sí, demandó el tema de las traducciones y de Yahvé, pero no nos deja huérfanos a la hora de darnos algún lineamiento sobre cómo vivir nuestra propia espiritualidad. Entonces, el tema entre el Jesús histórico y el Jesús espiritual, ¿cómo lo manejas? Ya que vienes precisamente del cristianismo y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, yo creo en lo personal que hubo un Jesús, que hubo un personaje, llámese como se llame, porque entonces van a venir, ya tú sabes, no, que no es Jesús, que es Yeshua, no, que es Yeshua, no. La misma tontera, porque al final los nombres no importan. El mismo documento bíblico dice, por sus frutos los conoceréis. Que si es Yahvé, que no es Yahvé, que si es Jehová, que no es Jehová, que si es tetragramatón, que no, eso es bobería. Por sus frutos los conoceréis. El personaje que se habla en el Antiguo Testamento es un sádico, es un asesino, es un violador, porque ahí está, Números capítulo 31, 30 niñas vírgenes para Jehová. ¿Y cómo es eso? 36 vírgenes para Jehová. ¿Y es que iba a armar un kindergarten o qué? Ah, no, hay que y tomar en cuenta que la virginidad se tomaba a partir de los 3 años. De los 3 años, ¿verdad? Entonces, señores, tampoco, ya no tenemos 5 años, ¿verdad? Entonces, nada más que es cuestión de leer. Y con respecto a Jesús, no importa el nombre. Y aquí vamos a ser claros. Los nombres realmente no importan. Jesús, en mi opinión personal, que yo siempre digo a todos, puedo estar equivocado, pero en mi opinión personal sí existió un hombre que vino a transformar no solamente una nación, vino a transformar la vida del ser humano terrestre. Y creo que también de otros lugares fuera de este planeta. Porque cuando él dice, ahora tengo que ir a otras ovejas que no son de este redil, yo creo que ya había terminado su obra en este planeta y tenía que ir a otros que también están metidos en problemas. Porque sí, también creo de que existe vida en otros planetas. Sí, para aquellos que dicen de que no, es que la Biblia no dice de que haya vida en otros planetas. Bueno, la Biblia sí lo dice, ¿no? En montones de lugares lo dice. Pero bueno, sí creo que existió un hombre que vino a transformar la vida de los seres humanos en este planeta. No es el hombre que se inventó Roma, aquel que caminaba sobre las aguas, aquel que se inventó con tantos milagros para atraer multitudes, porque prácticamente lo que inventó Roma era un superhéroe para poder atraer nada más personas a la religión, a su nueva religión, a su nuevo imperio religioso. Pero si quitáramos a Jesús de la ecuación, como lo quieren hacer muchas personas, porque hoy en día se dice, no, es que no existió. No, Jesús es un invento de Roma. No, Jesús no esto, Jesús no lo otro. Si quitamos a Jesús de la ecuación, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda al ser humano? Si el único que las únicas palabras de paz, las únicas palabras de esperanza, quien las ha dado ha sido Él. No importa el nombre, ha sido este personaje. Palabras que han trascendido el tiempo, que ha trascendido la historia. Si no hubiera existido una persona como este personaje, ya no voy a mencionar el nombre, para no caer en el tema de los nombres. Si no hubiese existido una persona como este personaje,
por qué sus palabras siguen hasta el día de hoy vigentes y haciendo vida en la vida de las personas. ¿Me entiendes? Sí. Si quitamos a Jesús de la ecuación, no tendríamos esperanza. No hay nada. Seríamos seres totalmente vacíos. Y lo que estamos haciendo hoy, tú, yo, lo que hace los demás canales que hacen todo este tipo de denuncias, estaríamos diciendo solo palabras vanas. Hay una esperanza. Y no es en Jesús el hombre o en Yeshua el hombre. Es en el personaje que venía dentro de él, el Cristo. Ese Cristo que todos estamos invitados a que nazca en nosotros, a que se fortalezca, a que se forme, tal y como lo dice Efesios capítulo 4 o Gálatas capítulo 4 versículo 19. Hijitos míos por los cuales sufro dolores de parto hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Si Él no existió, entonces en vano estamos trabajando, en vano estamos denunciando, definitivamente. Esa es mi opinión. Claro, me hiciste recordar las palabras de Pablo, solamente que Pablo cambia eso de en vano y es como que si no creemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, en vano es nuestra predicación y por lo tanto la resurrección. Entonces como que va cambiando el tema, pero yo siento y coincido contigo en el tema de que más allá del Jesús histórico, estas discusiones más intelectuales otra vez, porque parece las discusiones intelectuales nos dividen, es el tema de reconocer ese poder interno que estabas mencionando al inicio de nuestra conversación y que todos, independientemente de la religión en la que estemos, se active ese poder. Es decir, no estás diciendo que no solo los que salen de la religión es que se van a activar, no, tienen testimonio todos los días, independientemente judío, cristiano, testigo de Jehová, adventista, porque en realidad ese poder es independiente de donde estén. Es bastante curioso y me hace recordar una analogía de, en mi opinión, porque es importante tanto el mensaje de Jesús, no tanto su figura, pero sí su mensaje, el hecho que, por ejemplo, uno sale de una isla o de un país y a buscar libertad, pero sin un horizonte o un puerto a donde llegar, al principio sí, me liberé de la opresión de atrás, pero puedo quedar en naufragio total en un océano sin unas cartas de navegación hacia dónde ir. Entonces, en mi opinión puede ser eso, pues en el sentido de que sí, nos liberamos de la religión y nos liberamos de las malas traducciones y estamos descubriendo aquí y allá y nos metemos a ese océano que al principio nos alegramos, pero después nos podemos quedar perdidos entre tanta información que hay que rescatar, y en eso coincidimos, el mensaje de Jesús de Nazaret. Y quizás otros, no, pero ustedes están teologizando, espiritualizando una cosa que debe ser literal. Bueno, pero eso ya es algo, una decisión personal. Y yo pienso que, así como tú, el mensaje de Jesús de Nazaret sería como que el puerto, luego de salir de ese país, de este hipotético ejemplo de la opresión, este país de la mentira o de este sistema. Entonces, sí es un proceso interesante. Entonces, para ir concluyendo, y diste un claro ejemplo, William, del hecho de el uso de la Biblia. Cómo usaste estos textos bíblicos para dar otro enfoque a tus explicaciones. Entonces, como que, ¿por qué seguir usando la Biblia? Es decir, se tiene la capacidad de que con la misma Biblia dar otros enfoques. Lo acaba de dar varios ejemplos, pero puedes ampliar un poquito más al respecto. Como te dije anteriormente, ya todos sabemos de que hay tremenda manipulación, pero dentro de esta manipulación hay un mensaje codificado que no pudieron quebrantar. Okay. Y ese es el mensaje. Otra vez vuelvo a obviar el nombre para no caer en temas. El mensaje de este hombre. Este hombre que no es de este planeta. Este hombre que vino primero a hacer una denuncia. Cuando leemos el texto o esa parte donde él se encuentra con la samaritana en el pozo de Jacob, ella le dice, Señor, ¿dónde debemos orar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Él les dijo, ustedes están adorando lo que no conocen. El Padre debe ser adorado en espíritu y en verdad. O sea, desde adentro, porque Él habita adentro. Hay quien dirá, pero sí, pero
Es que el mismo Jesús dijo, llegó al templo dándole azotes a todo el mundo y diciendo, la casa de mi padre. Y ese era el templo de Jehová. Sí, sí. Pero ¿qué dijo antes? Cuando estaba también en el mismo templo. Y dijo, este templo yo lo destruyo y en 3 días lo levanto. ¿Estaba haciendo referencia a ese templo donde él estaba parado en ese momento? No, estaba haciendo referencia al templo, al cuerpo. Y es al cuerpo del ser humano. Y lo mismo sucede cuando él llega a ese mismo templo y saca a los mercaderes y dice, están usando la casa de mi padre como mercadería. ¿Cuál es la casa del padre? Y la estamos corrompiendo con creencias, la estamos corrompiendo con vicios, la estamos corrompiendo con cualquier cosa, menos cuidando y protegiendo el lugar donde habita el Padre. Y el Padre no es una persona. El Padre no es ese señor sentado en un trono con una barba blanca, mirando para abajo, esperando a que cometas un error para castigarte o que hagas todo lo bueno para premiarte. No, nos enseñaron mal. El Padre es otra cosa. El Padre es la ley. Y en cada uno de nosotros, así como está fuera la ley, también habita una ley dentro de nosotros, una ley dentro de nuestros órganos. Y esa es la ley que nosotros debemos proteger, ¿verdad? Porque cuando protejamos esa ley, esa misma ley nos recompensa protegiéndonos a nosotros, ¿verdad? Cuando cumplamos esa ley. Por ejemplo, por poner un ejemplo claro, así, y facilito de poder entender a qué ley estoy hablando. Nuestros pulmones, ¿para qué fueron hechos? Para respirar aire, ¿verdad? Y esa es una ley. La ley de los pulmones es recibir oxígeno, ¿verdad? Si nosotros empezamos a fumar, ¿qué estamos haciendo? Quebrantando la ley. ¿Y qué es lo que nos sucede? ¿Dios nos castiga? No. Va a haber una consecuencia. Y es el quebrantamiento de esa ley que nos va a producir una enfermedad. Causa y efecto. No hay Dios. No hay castigos de Dios. Es solamente la violación de la ley. Así como tenemos una ley dentro de nosotros, también hay una ley universal. Y esa es la que tenemos que cuidar, de no quebrantar. Como dice Hechos 17:24, para rematar, Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Exacto. Nos las pasamos diciéndole a todo el mundo, hermano, tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y después te dicen, vamos a la iglesia porque allí está Dios. Nos matan. O en el libro de la Biblia, porque ahí está Dios, cuando Jesús dice, pero por el Espíritu de la verdad os guiará toda la verdad. Por el Espíritu. ¿verdad? No por un libro, ni por un pastor, ni por un gurú, ni por algo externo, porque el reino no está aquí, ni está allá, está dentro. Es decir, hay que hacer un trabajo de recopilación de texto, porque no vas a conseguir en la Biblia un texto claro. Por ejemplo, me encanta mucho, pero es un apócrifo del Evangelio de Tomás, si no me equivoco, que dice, el reino de los cielos está dentro y fuera, reconócete como hijo y encontrarás la riqueza. Si no te reconoces como hijo de Dios, estarás en la pobreza. Es decir, pero en la Biblia no tenemos ese texto así exacto, y por eso hay que como que abordar con distintos textos y así. Me gustó bastante esa respuesta que acabas de dar. Y como conclusión, William, ¿cómo ves la espiritualidad en el presente y el uso de la Biblia hacia futuro? Es decir, nos estamos dirigiendo para apartarnos de la Biblia para crear otro tipo de Biblia, o una espiritualidad que ya no vamos a necesitar libros, o se va a crear unas nuevas traducciones que nos van a aclarar el panorama con respecto a la Biblia. ¿Cómo ves el panorama en el presente hacia el futuro de todos estos temas, ya más de la investigación? Bueno, voy a responderte de atrás para adelante. Okay. La Biblia en algún momento ya la farsa se está cayendo. Tenemos a hombres como Mauro Biglino, como César Silva, como tantos otros que están saliendo, como Paul Wallis, que están desenmascarando y a través de sus traducciones están mostrando la mentira que ha habido y el engaño por el cual hemos sido sometidos. Nosotros somos
Cuando el texto del Apocalipsis dice que el cordero que ha sido inmolado se presenta delante del Padre para abrir los sellos, este cordero que todo el mundo ha pensado siempre de que Jesús no es más y nada menos que nosotros mismos, los seres humanos. La humanidad presente ha sido inmolada por estos cuatro poderes que nos están agobiando, que nos están pisoteando, que nos están matando, ¿verdad? El poder económico, el poder religioso, el poder político, el poder militar y para colmo, para rematar, aquello que nosotros casi ni nos damos cuenta, los medios de comunicación, que es el quinto poder, ese que en algún momento Nabucodonosor llegó a ver a través de esta estatua que se le apareció en sueños y que Daniel le descifró. No, esos son los cinco poderes que han oprimido, han crucificado al ser humano, ¿verdad? Y en algún momento toda esta farsa en la que nos han envuelto a través de un libro, y te estoy hablando de Occidente, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todos están adorando a los mismos personajes, solo que con diferentes nombres en diferentes culturas. Pero toda esta farsa se tiene que caer. La gente está empezando a darse cuenta de que hemos sido engañados y que es momento de despertar. Aparte, se respira un ambiente diferente. La gente sabe que algo se acerca. Y esto que se está acercando no es nada más y nada menos que el mismo despertar. La Biblia ya no la necesitaremos, porque realmente nunca fue palabra de Dios. La espiritualidad es algo que viene dentro de cada uno de nosotros desde que nacemos. Y como siempre digo, yo esto lo comparo con, lo he dicho en otras ocasiones, cuando tú compras una computadora, tú le instalas un antivirus, ¿verdad? La computadora está nueva, lo primero que hace es instalarle un antivirus. El antivirus, ¿en qué consiste el antivirus? El antivirus es una base de datos donde se recopilan todos los virus que están dentro de la red y están dentro de tu misma computadora. O sea, tu computadora está llena de virus, pero dentro de una base de datos. Tú agarras y vienes con esta USB, un conocimiento. Lo pones dentro de tu computadora y lo primero que hace el antivirus es activarse y empezar a analizar, a ver qué es lo que encuentra dentro de ese conocimiento. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Como ya tú tienes una porción de la verdad dentro, o sea, el antivirus tiene todos los virus, en el momento en que encuentre uno, en este caso el antivirus lo que hace es eliminarlo, pero nosotros cuando recibimos una nueva información, un nuevo conocimiento, lo que hacemos es agarrar eso que nos resuena y lo volvemos. ¿Por qué nos resuena? ¿Por qué hay una información que nos resuena? Porque ya hay una que está dentro de nosotros, que es la que hace que eso que escuchemos nos resuena. No vamos a necesitar del libro. El libro siempre fue una mentira en la mayoría de sus cosas. Que quedó una información encriptada para estos tiempos, claro, ahí está el mensaje de ese hombre. El mensaje de ese hombre, porque es el único que ha podido perdurar más de 2000 años. ¿Entiendes? Ha perdurado ha traspasado hasta los reseteos. Hasta los formateos de la computadora. Hasta en eso ha perdurado ese mensaje. Si no tuviéramos ese mensaje, definitivamente no tenemos nada. No habría esperanza. No habría por qué vivir. No habría por qué pensar en un mañana. Porque si todo es malo, ya no habría ni siquiera por qué pensar en un mañana. Pero ¿por qué pensamos en un mañana? Porque hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de resurrección. Si no es física, al menos sabemos de que vamos a resucitar desde adentro. Y eso es lo que hace cada persona que despierta. Es una pequeña resurrección. Estábamos muertos dentro de la religión, dentro de tantos dogmas, dentro de tanta religiosidad. Pero en el momento en que escuchamos ese nuevo conocimiento y nos resuena, hay una pequeña resurrección y vuelves a ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así.
Y hablando de despertar, le invitamos a que visite el canal de William, del cual esta entrevista fue un ápice de los temas amplios de más de 30 minutos que él explica con mucho detalle, con mucha investigación. Gracias a su experiencia dentro del cristianismo, él tiene bases y esta conversación mostró que tiene bases con respecto a lo que se está hablando y del cual es necesario seguir tomando este rumbo de investigación para resonarnos precisamente eso que estamos buscando y que de alguna manera, quizás no todos los videos, pero algo de ahí podemos encontrar que nos ayude para nuestro camino personal. Y muchas gracias, William, por aceptar la invitación. Me gustó bastante la conversación. Sabía que iba a surgir muchas cosas porque precisamente esa base que tú tienes nos ayuda a nosotros a comprender. Yo porque no vengo de la parte religiosa y de alguna manera fui como autodidacta, pero cuando una persona, a pesar de pasar por obstáculos, sigue creyendo en lo que cree, hay algo ahí que merece la pena darle un enfoque y una lupa. Muchas gracias por... Y estás invitado nuevamente a nuevos canales, nuevos conversatorios, ya sea nuevamente nosotros dos, o también con otros invitados, como ya lo hiciste una vez con Salí y con David, y conversando distintos temas. No, está bien, ya sabes, yo para mí es un placer que me hayas invitado a tu canal y claro, si me vuelves a invitar, con tremendo gusto lo hago. ¿Verdad? Y tú también estás invitado al mío nuevamente. Oh, gracias. Sí, para seguir conversando, hermano. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, sin más nada que agregar, les invito al canal de William y nos vemos en una próxima oportunidad hablando un poco de espiritualidad, traducciones y muchas otras cosas más. Hasta pronto.